Romanos capítulo 6, hermano, verso 19. ¿Todos lo tienen? Vamos a leer, hermanos, para que podamos tener el contexto. Vamos a estar leyendo Romanos capítulo 6, verso 15 hasta el 19, para que podamos tener el contexto. So let's read Romans chapter 6, verse 15 through 19. Dice la Biblia, hermanos. Así dice el Señor en su palabra. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne. Porque de la misma manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad, ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Voy a leer nuevamente el versículo 19. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedir al Señor que Él hable en nuestra vida a través de su palabra. Y quiero invitarle que ahí donde usted está, quiero darte 30 segundos para que tú, ahí donde estás, inclines tu rostro y ores en privado. I want to give you 30 seconds so you can pray in your heart and ask the Lord, use your word today to speak to my life. So quiero animarte, hermano, a que cierres tus ojos ahí donde estás y en estos 30 segundos ores al Señor, pidiéndole a Dios que Él te hable en esta noche. Padre, en esta hora venimos una vez más delante de tu presencia, oh Dios, para bendecir tu nombre y darte gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra, Dios mío, y de meditar en el mensaje que tú tienes para nosotros en esta noche. Te doy gracias, Señor, por la instrucción clara y suficiente de la Escritura. Te doy gracias, oh Dios, por tu Espíritu Santo que prospera y aplica tu palabra en nuestros corazones. Señor, te doy gracias por tu Espíritu Santo que empodera Señor, a pastores y a predicadores para enseñar tu palabra. Señor, porque nosotros reconocemos que no es en nuestra sabiduría ni en nuestra fuerza, sino en el poder de tu Espíritu que podemos comunicar con claridad y efectividad, Señor, el mensaje de tu palabra. Y por eso te damos gracias. Amado Dios, tú conoces el estado del alma de cada persona que está aquí esta noche. Y yo quiero rogarte en el nombre de Jesús que tengas a bien, Señor, a obrar en nuestras almas a través de tu palabra. Señor, yo quiero rogarte en el nombre de Jesús que tú guardes nuestros corazones de toda impiedad, que tú guardes nuestros corazones del maligno, que tú guardes nuestras almas de toda iniquidad, de toda impureza, Señor. Que tú, oh Dios del cielo, yo te ruego que tú guardes nuestros corazones de toda adicción, Señor, y específicamente, Señor, líbranos de caer en la adicción de la pornografía. Yo te lo ruego, oh Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén.
Hermanos, esta noche quiero comenzar este estudio bíblico resaltando algunas verdades que están en este texto que enfatizan la importancia que tiene que como iglesia nosotros reflexionemos en lo que la Biblia dice acerca de la adicción a la pornografía. Quizá para muchos de ustedes puede sonar curioso o interesante que en la iglesia se hable de pornografía, y esto porque este es un tema, hermano, que para muchos es tabú, para muchos es un tema que espinoso, que no queremos hablar. En algunos este es un tema que produce vergüenza y preferimos no tocarlo. Sin embargo, hermanos, aun cuando también hay otras personas que intentan intentan olvidar la realidad, que la pornografía, la adicción a la pornografía es una realidad que afecta a muchas personas y muchos matrimonios. Aún así, la Biblia, hermano, habla al respecto. Es un problema real que afecta no solamente a hombres, sino que también afecta a mujeres. Y como iglesia nosotros tenemos que enfrentar esta adicción a la luz de la palabra de Dios. Como en esta serie de estudios que hemos estado hablando acerca de las adicciones, hemos visto, hermano, que la adicción es un ciclo de esclavitud, y esto lo estuvimos viendo en los dos últimos mensajes, en los dos últimos estudios. Y este pasaje que está delante de nosotros, hermanos, habla claramente de la esclavitud del pecado, del efecto esclavizante del pecado en la vida del hombre, y contiene también una exhortación que queremos dejarla en la mente de ustedes como el fundamento para este estudio bíblico. ¿Por qué es importante que hablemos hoy de la pornografía? Número uno, porque es un problema real que afecta no solamente a jóvenes, afecta a adultos también, y para sorpresa de muchos es un problema que no solamente afecta a los hombres, sino también afecta a las mujeres. Cuando usted escucha la palabra pornografía, o cuando usted piensa en las personas que consumen este producto, generalmente, ¿quiénes vienen a nuestra mente? En el concepto popular, ¿quiénes son los que ven pornografía? Los hombres. Pero no solamente los hombres, los estudios han revelado que las mujeres también caen presas de esta adicción. Y es por eso que hoy como iglesia debemos de tratar este tema. Y quizá usted se dirá, como en muchos temas que hemos tratado en esta serie, yo no tengo ese problema. Y si usted no tiene ese problema, qué bueno. Pero aún así usted debe prestar atención a lo que vamos a estar aprendiendo, porque lo que vamos a estar viendo hoy te va a ayudar a ti a ayudar a otras personas que están lidiando con la pornografía. Amados hermanos, la razón primaria por la cual debemos tratar este tema es porque es una realidad que nos afecta. La segunda razón por la cual debemos tratar este tema a la luz de la Biblia es porque la meta de cada creyente debe ser nuestra santificación. La meta de cada creyente debe ser nuestra santificación. Y quiero que mires específicamente Romanos capítulo 6, verso 19. Dice la palabra de Dios: hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para ¿qué? Santificación. ¿Cuántos de ustedes que están aquí esta noche saben lo que es la santificación? ¿Cuántos saben qué es santificación? ¿O qué es la santificación del creyente? How many of you know what is sanctification? O progressive sanctification. ¿Qué es lo que es la santificación progresiva? ¿Qué es lo que es, hermano? ¿Cuántos han escuchado esta palabra anteriormente? ¿Okay? La santificación, hermano, no es más, en palabras simples, no es más que ese proceso que el Espíritu Santo opera en nuestras vidas a través de los medios de gracia para hacernos más y más como Cristo. La santificación es el proceso de transformación del creyente.
que el Espíritu Santo lleva a cabo por medio de los medios de gracia para hacernos más y más como Cristo en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de tomar decisiones. Y la meta de cada creyente es, hermano, nuestra santificación. Y esta santificación incluye también cómo nosotros vemos el sexo y cómo nosotros vemos la sexualidad en general. En este pasaje, en el verso 19, el Señor nos llama, hace un llamado y nos dice: de la misma manera que ustedes presentaron sus miembros para la iniquidad, ahora presenten sus miembros como esclavos ¿de qué? De la justicia. Es una expresión que habla de que ahora nosotros debemos, hermanos, de someternos completamente a la autoridad de la palabra de Dios, vivir en conformidad a la palabra de Dios, y como resultado vamos a tener nuestra santificación. Dos razones por las cuales tratamos este tema. Número uno, porque es un problema real que afecta a unas personas que están dentro de las iglesias. Y en segundo lugar, porque la meta de cada creyente, hermano, es crecer en su santificación. Dios nos llama a ser santos en toda nuestra manera de vivir, porque Dios es santo. Y eso incluye la manera en que nosotros interactuamos o vemos el sexo. Quiero, hermano, que vayamos ahora a Colosenses capítulo 3, verso 5. Filipenses capítulo 3, verso 5. ¿Todos lo tienen, hermanos? Colosenses, perdón, hermano. Colosenses chapter 3, verse 5. Colosenses 3, 5. ¿Todos lo tienen, hermano? Aquí tenemos, hermanos, un imperativo similar y dice: por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Verso 6. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Si puede ver la similitud entre estos dos pasajes, hermanos. En estos dos pasajes hay Romanos y Colosenses. Hay un llamado de parte de Dios a abandonar toda práctica pecaminosa, toda práctica que sea adicción o no, forman parte del viejo hombre, de la vieja naturaleza. Y dice, hermanos, en el verso 5: consideren los miembros de ustedes, los miembros de su cuerpo terrenal, como muertos a la fornicación, la impureza. La palabra fornicación aquí, hermanos, no solamente está haciendo referencia a tener relaciones sexuales antes del matrimonio, sino que la palabra fornicación en este pasaje hace referencia a todo tipo de inmoralidad sexual, incluyendo la pornografía. Aplicando este texto, hermano, a este tema, podemos leer el versículo 5 de esta manera: por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la pornografía. Porque la pornografía es una expresión de inmoralidad sexual. Y dice, la impureza, las pasiones. Y dice la Biblia, hermano, porque la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Y a este texto vamos a venir en un momento. Ahora, miren el verso 9. Verso 9. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual
se va, ¿qué cosa? Renovando. Hermano, en otras palabras, el cual se va santificando. Se va renovando, dice el texto, hermano, hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Vamos, hermanos, cuando nosotros tratamos el tema de la pornografía y el tema de cualquier inmoralidad sexual a la luz de la Biblia, nosotros debemos de abordar este tema con sobriedad, porque es un problema real, pero una vez más con confianza, porque sabemos que en la Escritura tenemos la ayuda que necesitamos para salir de toda adicción. Hermanos, yo creo firmemente a la luz de la palabra de Dios que no hay adicción que sea tan poderosa de la cual Cristo no pueda librar a un hombre. No hay adicción que sea tan poderosa que Cristo no pueda salvar a una mujer de esa adicción, incluyendo la adicción a la pornografía. Teniendo esto en mente, hermano, quiero responder a una pregunta: ¿qué es la pornografía? Cuando usted escucha la palabra pornografía, ¿qué viene a su mente? En una oración, no en un párrafo, en una oración. ¿Qué es la pornografía? Cuando usted oye esta palabra, pornografía, ¿qué es lo que es? ¿Cuál es pornografía? Todo referente a la sexualidad, pero en forma ya sea visible, o sea, ya sea en televisión o en revistas o lo que sea, o cualquier forma de sexualidad expuesta al exterior, porque como bien es cierto, la sexualidad Dios la creó y es algo que es bueno pero cuando es dentro del matrimonio, y eso se mantiene en privacidad. Cuando ya esa relación se mantiene y se expone ante cualquier tipo de visibilidad, o incluso en comentarios sobre ese tipo, o sea, incluso no necesariamente tiene que ser cosas visibles, sino que ya estamos hablando cosas que son íntimas, que nada más le corresponden al matrimonio. Muy bien, hermano. Siguiendo esa misma idea que la hermana Daniela compartía con nosotros, quiero dar este concepto de pornografía. Lo tengo en español primero y luego lo tengo en inglés para los que están tomando nota. Pornografía, cuando hablamos de pornografía, estamos hablando de escritos, literatura, artículos de revistas, libros, carteles publicitarios, dibujos, fotografías, imágenes de internet, películas, televisión y cosas similares que retratan, describen o muestran visiblemente material sexual o actos sexuales que a menudo resultan en excitación sexual. Eso es pornografía. Y la razón por la cual he querido compartir este concepto es porque muchas veces en el concepto popular, cuando hablamos de pornografía, nuestra mente siempre se va ¿a dónde? A imágenes, películas, videos, pero todo lo que sea, ya sea literatura, cualquier tipo de literatura, artículos, fotografías, imágenes en internet, hermano, que retratan, describen o muestran visiblemente material sensual o actos sexuales que a menudo resultan en excitación sexual. Eso básicamente es un concepto bastante amplio de lo que es pornografía. Cada vez que nosotros, hermanos, y quiero que usted atienda bien a esto porque es muy importante. Cada vez que usted o sus hijos son expuestos, ya sea a escritos, literatura o imágenes de internet que muestran visiblemente material, cualquier tipo de material sensual o actos sexuales explícitos, usted o sus hijos están siendo expuestos ¿a qué? A material pornográfico. Y la pornografía, hermano, la pornografía en sí, una de las razones por la cual la pornografía es tan adictiva es porque la pornografía, hermano, produce esta excitación sexual y produce este placer, esta sensación de placer y muchas veces, hermano, no la vemos. Hay fotos que podemos ver o imágenes que podemos ver que no
contienen el acto sexual explícito, pero si son materiales sensuales que despiertan nuestra excitación sexual, eso es parte de material pornográfico. Y la pornografía, como la droga, como el alcohol, hermano, es una adicción que esclaviza al hombre y lo somete a una esclavitud bien terrible, bien profunda. Ahora, ¿cómo, teniendo esto en mente, hermano, cómo usted trata, que usted hace, por ejemplo, si su hijo de 13 o su hija de 12, 5, 7 años, 14, 15 años, o un joven de 18 años, 17 años viene y te dice, tengo problemas, tengo una adicción a la pornografía, ayúdame? ¿Qué usted hace? ¿Cómo usted lo ayuda? Let's imagine that a young man or a young lady from the church or from your neighborhood, they know that you are a Christian and come to you and tell you, hey, I have a problem with pornography. Help me. What do you do? How do you help him or help her? Hermanos, y es ahí donde el material que vamos a estar considerando esta noche es importante, porque nos da las herramientas para nosotros tratar el tema, para proveer ayuda, hermanos, a personas que están lidiando con este tipo de adicción. Lo primero que quiero que ver con ustedes, hermano. Ustedes toda la mano, hermano. No, sí, o sea, lo primero que es dedicarle la palabra y obviamente invitarlo a leer versículos que tocan al tema de qué es agradable a Dios y qué no. Entonces, entre una de las cosas que vienen algunos versículos que me imagino que usted nos va a mencionar, habla de cómo tiene que ser el comportamiento de un cristiano, pues. Entonces, y que no es agradable a Dios todo eso, y que daña tanto mentalmente daña a la persona. Sin embargo, hermano, aunque lo que usted dice, hermana, es cierto, y la palabra de Dios, nosotros tenemos los recursos que necesitamos, hay cosas que nosotros tenemos que considerar acerca de la adicción que nos van a ayudar a tratar eficazmente con el problema. Recuerden, detrás de cada adicción, ¿qué es lo que hay? Behind every addiction, what do you will find behind addiction? Detrás de una adicción, ¿qué usted va a encontrar? ¿Qué es lo que siempre hay detrás de una adicción, cualquiera que sea? Un ídolo. Pero la pregunta que sería, ¿qué está haciendo un niño de 13 a 14 años adicto a la pornografía? Y los estudios revelan, y ahí vamos a estar hablando de eso un poquito en un momento. Los estudios revelan que en la medida que pasa el tiempo, la edad de personas que son expuestas a pornografía va bajando mucho más. Y los números son alarmantes. Y es por eso que como iglesia nosotros tenemos que saber cómo ayudar. Lo primero que quiero ver con ustedes, hermano, esta noche es precisamente la raíz y los ídolos detrás de la pornografía. Para yo poder ayudar, hermanos, eficazmente a una persona que está lidiando con la adicción a la pornografía, yo tengo que ir a la raíz, hermano. ¿Cuál es la raíz del problema? ¿Cuál es el ídolo que está detrás de la pornografía? Y hermanos, quiero ver primero los ídolos detrás de la pornografía. ¿Cuáles son los ídolos que hay detrás de esta adicción? Bueno, hermano, en primer lugar, el ídolo del placer físico. El ídolo del placer físico y el ídolo de vivir sin dolor. El ídolo del placer físico y el ídolo de vivir sin dolor. Y quiero hablar un poquito acerca de estos dos ídolos. Hermanos, hay algo que los hombres, los seres humanos, cuando hablo de hombres, estoy hablando de mujeres en sentido genérico, hombres y mujeres. El ser humano, los hombres,
siempre estamos obsesionados ¿con qué? Con el placer, con la felicidad. Todos quieren, ¿qué cosa? ¿Ser qué? Felices. Todos quieren ser felices y el hombre, hermanos, en su búsqueda de satisfacción, en su búsqueda, hermanos, de placer fuera de Dios, va a buscar satisfacer este placer en cualquier otra fuente. Generalmente, detrás del ídolo, hermanos, detrás de la pornografía siempre está el ídolo del placer físico. Y hermanos, una cosa que quiero que ustedes noten es que los ídolos en sí no son malos. ¿A qué me refiero? ¿El placer físico es bueno o es malo? ¿Qué usted cree? El placer físico, algunos dicen que es bueno. ¿El placer físico es bueno o es malo? ¿Quién dice que es bueno? Yo digo que es bueno. Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ir todo a Génesis capítulo 3. Es bueno dentro de los El placer, hermano, es bueno. Mira lo que dice la Biblia, hermano, en Génesis capítulo 2, perdón. Génesis capítulo 2. Y vamos a estar leyendo específicamente, hermano. Déjeme ver, lo voy a decir ahora mismo, un segundito. El versículo 18 en adelante. Génesis capítulo 2, verso 18 en adelante. ¿Todos lo tienen, hermanos? No, perdón, hermano, esa no es la cita. Es Génesis 1, verso 26 al 28. Génesis 1, verso 26 al 28. ¿Todos lo tienen? Dice la palabra de Dios. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Verso 28, Dios los bendijo y les dijo, sed fecundo y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. ¿Qué le dijo Dios a la hermano? Dijo, fíjate que dice el texto que Dios cuando los creó, los bendijo. Y como parte de esa bendición, hermano, ¿qué le dijo Dios? Sean fecundos y ¿qué? Y multiplíquense. En la medida que la Biblia va, en la revelación bíblica va avanzando, nosotros vamos a encontrar en el libro de Proverbios, por ejemplo, pasaje de la Escritura que dice, disfruta de la vida con la mujer de tu juventud. Si usted lee el libro de Cantares, usted va a encontrar, hermano, el libro de Cantares en la Biblia es un poema de amor entre Salomón y la mujer sulamita, y es puro placer, hermano, lo que esos versículos destinan placer. El placer físico es bueno, fue creado por Dios, pero nosotros en nuestra pecaminosidad convertimos cosas que son en sí mismas buenas, las convertimos en fuente de maldición cuando las hacemos un ídolo, cuando la ponemos en el centro de nuestro corazón. Cuando yo estoy dispuesto a desobedecer a Dios, a violar la palabra de Dios, a dañar a mi esposa o a dañar al esposo por tal de obtener un placer físico momentáneo, eso es evidencia, hermano, que el placer físico se ha vuelto, ¿qué cosa? Un ídolo. Y eso es lo que lleva al hombre y a la mujer, jóvenes, adultos, a mirar pornografía, a someterse, a exponerse a ese tipo
tipo de material. ¿Por qué? Porque da un placer momentáneo. Y como el ídolo, hermano, que estamos adorando en ese momento el ídolo que adoramos generalmente es el placer, el ídolo del placer. Eso es lo que nos arrastra a la pornografía. Esto es interesante, hermano. ¿Usted sabe por qué? Como todas las adicciones, ninguna persona que ve pornografía regularmente lo dice abiertamente. ¿Sí o no, hermano? ¿Quién que ve pornografía va y le dice a su vecino, o le dice a su mamá, o le dice a su esposa, ¿sabe qué? Voy a ver una película pornográfica? ¿Quién hace eso, hermano? Nadie. Generalmente lo escondemos porque sentimos cierta vergüenza, pero sin embargo, aunque sabemos que es algo que no es bueno, lo hacemos porque el placer, el ídolo del placer físico me domina. El segundo ídolo es el ídolo de vivir una vida sin dolor. Usted se preguntará, ¿qué tiene que ver esto con la pornografía? Hermanos, las relaciones matrimoniales muchas veces son complicadas, ¿sí o no? Las relaciones matrimoniales muchas veces, como dicen los americanos, marriage is messy, sometimes. ¿Y eso no? Y muchas veces en tu matrimonio, tú vas a experimentar matrimonio, tú experimentas, tienes que lidiar con tu pecado, tienes que lidiar con el pecado de tu esposo o de tu esposo, y porque la gente no quiere ese tipo de compromiso y ese tipo de situación en su vida y de problemas, prefieren ir ¿a dónde? A la pornografía, porque de esa manera obtienen un placer sin necesidad del compromiso y de los problemas que vienen como consecuencia de vivir en un matrimonio en un mundo lleno de pecados. Ahora bien, la razón por la cual es importante reconocer e identificar cuáles son los ídolos es porque cuando usted va a aconsejar a una persona que está lidiando con la pornografía, una de las primeras cosas que usted tiene que hacer es confrontar a esa persona con sus ídolos. ¿Cuál es el ídolo que tú estás adorando? Hermanos, nunca es acerca de la pornografía simplemente. Detrás de cada adicción hay siempre un ídolo. Cuando empezamos a tratar el tema de la adicción en esta serie, dijimos algo, no sé si ustedes se recuerdan, y es que cuando definíamos adicción, decíamos que la adicción, cualquiera que sea, es un desorden en la adoración. Es un intercambio en nuestra adoración. Nosotros ponemos en lugar de Dios cualquier otra cosa, le hacemos un ídolo, y ese ídolo nos esclaviza y nos seduce y nos lleva en cautividad a cualquier tipo de adicción. Cuando yo estoy tratando con personas con este problema, tengo que ayudarlos a ver, ir un poquito más profundo. No simplemente quedarme en la pornografía. No es simplemente decir, ver pornografía es malo. Si yo simplemente digo, tú no debes ver pornografía porque ver pornografía es malo, yo estoy tratando con ¿qué, hermano? Con un síntoma, con el síntoma del problema. ¿Por qué estás viendo pornografía? ¿Qué tú buscas? ¿Cuál es el ídolo que tú estás adorando? Porque a menos que la persona reconozca cuál es el ídolo que está adorando, no va a poder arrepentirse de su pecado, no va a poder arrepentirse de su adicción y en consecuencia va a seguir esclavizado en esa adicción, cualquiera que sea, pero especialmente, hermano, en la adicción a la pornografía. Ahora bien, estos dos son los ídolos, hermanos, más predominante detrás de esta adicción. Ahora, ¿cuál es la raíz, hermano? La raíz de la pornografía. Bueno, quiero que mires conmigo, hermano, este pasaje de la Escritura, Mateo capítulo 15, versos 19 al 21. Mateo capítulo 15, verso ¿Todo lo tienen, hermanos? ¿Quién lo quiere leer? Vamos a leer hasta el 20, hermanos.
hermano. Mateo capítulo 15, Matthew chapter 15, verse 19 through 20. ¿Todos lo tienen? Dice la Biblia, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, ¿y qué más? Fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contaminan al hombre. Hermano, no quiero ir al contexto de este pasaje porque nos tomaría mucho tiempo, pero he querido mencionar este versículo porque en este pasaje el Señor Jesucristo nos confronta con la raíz, no solamente de la adicción a la pornografía, sino de la raíz de cualquier otra adicción o de todo comportamiento pecaminoso. Dice, del corazón provienen, ¿qué cosa? Los malos pensamientos, los adulterios y las fornicaciones. Y una vez más, la palabra fornicación ahí está hablando no solamente de tener relaciones sexuales antes del matrimonio, sino que está hablando de todo tipo de inmoralidad sexual, en la cual está incluida la pornografía. El problema, la raíz, hermano, de esta adicción, hermano, es nuestra propia pecaminosidad. La pecaminosidad de nuestro propio corazón que nos arrastra, que nos seduce a buscar el placer y la satisfacción que mi alma necesita en ídolos que realmente no pueden satisfacer. Y una vez más, la razón por la cual esto es importante es porque me va a ayudar a establecer el fundamento de la solución a ese problema. Hermano, yo le voy a decir algo. A menos que usted y yo ayudemos a esa persona o nos ayudemos a nosotros mismos a identificar la raíz, por qué yo veo pornografía o por qué esa persona ve pornografía, cuál es el ídolo que está detrás de esa adicción, usted y yo no vamos a poder ayudar a esa persona y tampoco vamos a poder ayudarnos nosotros mismos si estamos detrás, si estamos nosotros lidiando con ese problema. Ahora, hay otras raíces, esta es la raíz fundamental, pero hay otras raíces, hermano, que llevan a una persona a la adicción de la pornografía. Y una de ellas, hermano, es el miedo a la intimidad. Miedo a la intimidad. Hermanos, es fácil tener este tipo de relación, adquirir este placer temporal físico sin necesidad de tener intimidad con otra persona. Porque tener intimidad con otra persona te hace vulnerable, tener intimidad con otra persona te hace vivir una vida abierta, ¿verdad? Con esa persona. Y muchos jóvenes y muchas personas adultas, por miedo a la intimidad, van y buscan refugio, hermanos, en la pornografía. El otro, hermano, es miedo al rechazo. Miedo al rechazo es otra agravante o otra raíz de la adicción a la pornografía. Cuando la persona siente, hermanos, ese temor a ser rechazado por el sexo opuesto, ya sea el hombre siente temor de ser rechazado por la mujer que le gusta o por alguna mujer, o la mujer siente temor de ser rechazada por un hombre, busca refugio ¿a dónde? En la pornografía. ¿Por qué? Hermanos, porque una vez más, cuando Dios nos creó y nos dio la capacidad y nos creó con el deseo de tener esta intimidad y de obtener este placer físico. El sexo, como hemos dicho muchas veces, es bueno, es un regalo de Dios. Y fuimos creados con la capacidad de disfrutarlo. Independientemente de cuál sea mi miedo, ya sea la intimidad o el rechazo, mi corazón, mi alma se va a sentir inclinada a buscar este placer, porque yo fui creado con esa capacidad. ¿Sí lo puede ver, hermano? Ahora, hermano, hasta Pablo habla, bueno, ahí se habla en los libros del Nuevo Testamento, habla de que es mejor no casarse, pero debido a que es humano, o sea, que tiene esos deseos
es mejor que te cases. Claro. No te estés quemando, así dice. Así mismo es, hermano. Así mismo es. Muchas veces, hermano, cuando usted ve a una persona que está lidiando con la pornografía, detrás de esa adicción está el miedo a la intimidad, miedo al rechazo, y por último, hermano, también está la influencia del trauma y el abuso. Generalmente, y ahorita Jessica preguntaba cómo un niño de 8, 9, 13 años ve pornografía, y esta es la realidad, hermano. Mire, personas, niños que han sido abusados sexualmente o han recibido cualquier tipo de abuso o han experimentado algún tipo de trauma en su vida, generalmente tienden a buscar refugio en la pornografía. Porque cuando se exponen a la pornografía, hermano, ellos lo ven como una manera de lidiar con su sufrimiento, una manera de lidiar con el trauma que experimentaron o con el abuso que experimentaron. Estos son factores que son importantes, hermano, que nosotros lo tengamos en cuenta a la hora de nosotros ayudar a una persona que está lidiando con la pornografía. Miedo a la intimidad, miedo al rechazo, trauma y abuso. Y evidentemente, hermano, todos estos aspectos se agravan cuando consideramos que nuestro corazón es un corazón ¿qué? Pecaminoso, con una tendencia a sustituir a Dios por las bendiciones que Dios nos da. Ahora, quiero ver esta noche, hermano, rápidamente, porque nos quedan pocos minutos, el efecto y las consecuencias de la pornografía, porque es importante que nosotros tratemos este tema también. ¿Cuál es el efecto? ¿Cuáles son las consecuencias que tiene la pornografía? Bueno, hermano, vamos a ver el efecto espiritual y vamos a ver también el efecto en el matrimonio. Quiero que mires conmigo, hermano, Génesis capítulo 3, verso 11. Otro hermano va a buscar Mateo 18, verso 8. Y otro hermano va a buscar 1 Corintios 6, 12 al 20. Vamos a leer Génesis 3, 11, perdón. Génesis 3, 11. ¿Todos lo tienen, hermanos? ¿Quién quiere leer Génesis 3, 11? Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieras? Gracias, hermano. Fíjate cómo dice este texto. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Hermanos, usted se preguntará, ¿qué tiene que ver ese pasaje con la pornografía? Hermanos, aunque este pasaje no habla específicamente de la pornografía, lo he querido leer porque cuando hablamos del efecto o las consecuencias espirituales de la pornografía, nosotros tenemos que pensar y tenemos que recordar que todo pecado tiene ¿qué cosa? Todo pecado tiene consecuencias. Dios le dijo a Adán y a Eva: de todo árbol que esté en el huerto pueden comer, pero no coman del árbol que esté en medio del huerto, el árbol del bien y del mal. Porque el día que le comieres, ciertamente morirás. Adán y Eva comieron y en ese momento murieron espiritualmente, y esa muerte espiritual se puso de manifiesto que en el hecho de que cuando ellos oyeron la voz de Dios, ¿qué hicieron? Se escondieron por la vergüenza de su pecado, y Dios lo confronta y dice: tú has comido del árbol que yo te dije que no comieras. Todo pecado tiene consecuencias de este lado de la eternidad y tiene consecuencias eternas. Y es por eso que nosotros no podemos ver la pornografía de una manera superficial o como algo que es normal, porque vivimos en una sociedad que ha sido sexualizada. Hermanos, nosotros vivimos en una sociedad tan sexualizada que todos los anuncios que usted ve, los comerciales, todas tienen algo de sexo o tienen alguna información sexual. Todos.
Y nosotros tenemos que ser diligentes, especialmente no solamente con nosotros, sino con nuestros hijos, sabiendo que la pornografía, como toda adicción, como todo pecado, produce una satisfacción temporal, pero tiene consecuencias graves de este lado de la eternidad y del otro lado de la eternidad también. Ahora, mira conmigo, hermano, Mateo 18:8. Mateo capítulo 18, verso 8. Mira qué claro este pasaje habla de eso, hermano. Mateo 18:8. ¿Qué no quiere leer? Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Amén. Amén. Fíjate, hermano, este texto como dice, si tu mano o tu pie te hace pecar, ¿qué tienes que hacer? Córtalo. Porque es mejor que entres en el cielo sin mano, manco, que ir al infierno con todo tu cuerpo. Hermanos, y este texto, evidentemente, yo lo voy a decir porque tengo que decirlo, ¿verdad? Pero todos nosotros sabemos que lo que el texto, Jesús no está diciendo que debemos mutilarnos el cuerpo. Jesús no está diciendo, tienes que cortarte la mano. Si tú eres un ladrón, córtate la mano. O si te gusta ver pornografía, sácate el ojo. No es lo que Jesús está diciendo. Jesús no está enseñando la mutilación del cuerpo, sino que Jesús está, hermano, enseñando lo que muchos consejeros llaman una amputación radical. Es quitar de nosotros, alejarnos, tomar decisiones radicales, hermano, que, ¿sabe? Cuando nosotros enfrentamos cualquier tipo de adicción, si tú tienes problemas con la pornografía, o con cualquier tipo de adicción, tú tienes que tomar decisiones radicales para salir de esa adicción. ¿Por qué? Porque es mejor que renuncies a ese placer temporal que ir con todo tu cuerpo y ser echado en el infierno. Y este texto habla no solamente de la gravedad del pecado, sino que también habla, hermanos, de la gravedad, hermanos, las implicaciones del pecado en esta vida y la vida eterna, incluyendo el pecado de la inmoralidad sexual. Ahora, ¿quién quiere leer 1 Corintios 6, 2 al 20, hermanos? 1 Corintios 6, 2 al 20. ¿Todo lo tiene, hermano? Vamos a hacer cosa, por cuestión de tiempo, vamos a leer el verso 18 al verso 20. For the sake of time, let's read only verse 18 to 20. ¿Quién lo quiere leer, hermanos? Huir de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Dice, hermano, gracias, hermano. Dice, hermano, el verso 18 comienza de esta manera: huyan de qué? De la fornicación. Huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre cometa están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio? Por tanto, glorifiquen
a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Amados hermanos, el argumento de este pasaje, cuando nosotros leemos el contexto, es que el hecho de que nosotros estamos unidos a Cristo, cuando nosotros, que el creyente, por cualquier circunstancia, se expone a la pornografía, hermano, esto es un pecado grave porque está haciendo partícipe a Cristo, que es santo, con algo tan inmoral como la inmoralidad sexual. Por eso la Biblia dice: huyan de la fornicación, porque ustedes han sido comprados con precio. Sus cuerpos le pertenecen a Dios. Es por eso, amados hermanos, que este pecado no es un pecado, no es un pecado simple, es un pecado, hermano, que tiene grandes consecuencias, es un pecado por el cual muchas personas van a ir al infierno. Así es de grave. Ahora, después de ver el efecto que tiene espiritual, veamos el efecto que tiene en el matrimonio. Quiero que mires conmigo Hebreos capítulo 13, verso 4. Hebreos capítulo 13, verso 4. Todos lo tienen, hermanos. ¿Quién lo quiere leer? Hebreos 13, 4. Bien. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Amén. Fíjate, hermanos, lo que dice este texto. Sea el matrimonio, ¿qué cosa? Honroso en todos. Vamos a hacer una pausa ahí. ¿Qué significa eso? Este es un llamado, hermano, porque el matrimonio representa o apunta a una realidad más gloriosa, que es la unión de Cristo con la iglesia, la relación de Cristo con la iglesia. Por esa razón, dice el autor de los Hebreos, que los cristianos debemos ¿qué, hermano? De considerar el matrimonio, la institución del matrimonio, como algo que es como honroso. Y dice el texto, hermano, sigue diciendo: el ser matrimonio honroso en todos, y el lecho matrimonial sin deshonra. Algunas traducciones dicen sin mancilla. Mancillar el lecho matrimonial es, hermano, deshonrar el lecho matrimonial. O sea, lo que está diciendo el texto es: valoren, tengan el matrimonio como algo muy honroso y no deshonren la intimidad sexual del matrimonio. Es lo que el texto está diciendo. No deshonren la intimidad sexual del matrimonio. ¿Por qué? Dice: porque a los fornicarios porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Ahora, yo quiero hablar un poquito aquí en esto, hermano, porque es importante. La Biblia claramente dice que el lecho matrimonial, la intimidad sexual entre un hombre y una mujer en el contexto del matrimonio es algo honroso, es algo extraordinario que no debemos deshonrar. Cuando una de los dos cónyuges se expone a la pornografía, está deshonrando la intimidad sexual que debe de disfrutar solamente con su esposo o su esposa. Cuando los dos cónyuges se exponen a la pornografía, ambos están, hermanos, deshonrando el honor de la intimidad sexual, la belleza de la intimidad sexual en el matrimonio. Y yo, hermano, quiero decir algo, porque lo he escuchado muchas veces, y es un concepto muy popular en el mundo en el que nosotros vivimos. Hay matrimonios que, debido a los problemas que tienen y debido a una serie de dificultades por las cuales han pasado, que han perdido ese deseo, esa intimidad sexual, no tienen ningún tipo de relación sexual, muchas veces recurren a la pornografía como un recurso, como para encender nuevamente esa llama en ellos. Y déjame decirte algo:
Exponerte a la pornografía no va a reavivar la llama del deseo sexual en tu matrimonio. Cuando un matrimonio pierde esa intimidad sexual y el matrimonio empieza a tener, dejan de practicar, de tener relaciones sexuales por diferentes circunstancias. La razón, hermano, lo voy a decir de esta manera, la razón por la cual un matrimonio pierde ese deseo de tener relaciones sexuales entre ellos es porque generalmente cuando eso pasa, lo primero que se ha roto, ¿tú sabes qué cosa es? La intimidad emocional. Cuando la intimidad emocional en el matrimonio se rompe, indiscutiblemente, inevitablemente, eso va a llevar a una ruptura en la intimidad sexual. Y cuando hay una ruptura en la intimidad sexual, hermano, la pornografía no va a sellar, no va a sanar esa ruptura. Lo que va a hacer es que la va a hacer más grande, más evidente. ¿Por qué? Porque la pornografía da un placer temporal, pero no agrava, hermanos, la causa, una de las causas por las cuales las personas no tienen relaciones sexuales. Hermanos, y es por eso que esto es tan importante, nosotros tenemos que prestar atención a esto. El matrimonio es algo sagrado, la intimidad sexual es algo sagrado, es algo bueno, extraordinario, y la pornografía tiene un efecto terrible. Cuando un matrimonio se expone a la pornografía, mata completamente toda esperanza de tener intimidad, verdadera intimidad sexual y verdadera intimidad en el matrimonio. Y es por eso que los matrimonios cristianos debemos ser cuidadosos en esto también, y debemos ser celosos, y debemos cuidarnos unos a otros de nuestro matrimonio para ayudar a nuestra esposa o al esposo a no caer en esta adicción. Ahora, yo quiero rápidamente, para terminar, hermanos, porque vamos a comenzar una nueva serie la semana que viene, quiero ver con ustedes qué es lo que una persona necesita para salir de esta adicción. Y rápidamente quiero ver esto. No vamos a leer los textos bíblicos, pero quiero que lo apunte para que usted lea en su casa. ¿Se recuerda que leíamos en Mateo de dónde salen los malos pensamientos y las inmoralidades? Del corazón. Lo primero que una persona necesita para poder salir de la adicción, ¿qué cosa es? Un nuevo corazón. Un nuevo corazón, hermano, y necesita amputación radical. ¿Qué es lo que es amputación radical? ¿Se acuerdan lo que leíamos también en Mateo? Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Es mejor que entres manco o ciego al reino de los cielos y no que seas echado con todo tu cuerpo al infierno. Hermanos, amputación radical en este contexto implica que si tú tienes problemas con la pornografía, o esa persona que tú vas a ayudar tiene problemas con la pornografía, ¿sabes que tiene que alejarse de qué? De todo electrónico, hermano. Tiene que alejarse de todo electrónico o de toda circunstancia que lo pueda exponer a qué, que lo haga vulnerable a caer en la adicción de la pornografía. ¿Cuál es la fuente? ¿Dónde tú ves pornografía? ¿Cuándo tú ves pornografía? ¿En qué device tú ves pornografía? Y la persona debe de estar dispuesto a renunciar a esas cosas, por lo menos mientras, hermanos, esté lidiando con ese pecado. Ahora, hermanos, y ahora hablo de amputación radical. Yo quiero hablarle, y una vez más, yo sé que yo lo he dicho 1000 veces. 1000 veces lo he dicho, y mientras Dios me dé el privilegio de ser el pastor de esta iglesia, lo voy a repetir 1000 veces. Yo quiero hablar a los padres que están aquí esta noche, que tienen hijos bajo su cuidado, bajo su autoridad. Lo peor que usted puede hacer es darle un teléfono a su hijo o su hija sin supervisión. Eso es lo peor que usted puede hacer con su hijo. No importa si tiene, mientras viva bajo el techo de su casa y usted sostenga a esa persona, usted como padre, usted tiene la autoridad dada por Dios de supervisar lo que ve en su teléfono.
Hermanos, Snapchat y todas estas por las redes sociales está plagada de información y de material pornográfico, y es tu responsabilidad cuidar del corazón de tu hijo también. Yo me sorprendo cuando yo veo padres que ponen en una mano de sus hijos un celular, un tablet sin ningún tipo de supervisión. Hermanos, usted está creando las condiciones para el fracaso de su hijo. Su hijo necesita supervisión cuando está en las redes sociales. Y esto es parte de esta amputación radical, hermano. Por el bien de tu alma, por el bien del alma de tu hijo, tú necesitas supervisar. Y esto es tan importante que yo le digo algo a los padres que están aquí. Si tu hijo tiene teléfono, tablet, televisor en su cuarto, computadora en su cuarto, y tú no supervisas lo que ellos ven, tú en esta noche necesitas arrepentirte, porque tú no estás haciendo bien, llevando a cabo tu responsabilidad como padre de una manera que glorifica a Dios. Tú necesitas arrepentirte y tú necesitas tomar decisiones radicales por el bien del alma de tu hijo, porque la pornografía no es un pecado simple. No es un pecado simple, hermano. Necesita un nuevo corazón, necesita amputación radical. Y quiero que apuntes en tu Biblia estos textos bíblicos, hermano. A Mateo 15, 19 al 21, Juan capítulo 3 y Mateo 18, 8. Mateo capítulo 15, versos 19 al 21. Solamente escríbalo, hermano, porque el tiempo se nos fue. Amén. Mateo 15, 19 al 21, Juan capítulo 3 y Mateo 18, 8. Vamos a seguir y termino con esto, hermano. Lo otro que necesita, lo primero que cosa es un nuevo corazón. ¿Y eso que nos da? Dios, a través del Espíritu Santo, por medio de su palabra. Y en segundo lugar, esta amputación radical, tomar decisiones radicales que lo alejen de toda circunstancia y todo device que lo exponga a la pornografía. Hermano, necesita esa persona, o usted, si está lidiando con eso, necesita un sistema de rendición de cuentas. Usted necesita tener a una persona que te pregunte: ¿cómo estás en esta área? Hermano, yo quiero hacer una pregunta a usted, y séame honesto. Esta es una pregunta que no me quiero demorar mucho en ella, no quiero abundar mucho en la respuesta, solamente una respuesta simple. ¿Cuándo fue la última vez que un hermano, si usted es mujer, una hermana, o si usted es hombre, un hermano de la iglesia, te preguntó: hermano, ¿usted está lidiando con problemas de pornografía? ¿O usted está lidiando con pornografía, con esa adicción? ¿Cuándo fue la última vez que alguien le preguntó eso a usted? When was the last time that a sister of the church asked a sister, are you struggling with pornography? When was the last time that somebody asked you something like that? Nunca. How do you feel is a sister of the church or a brother of the church, if you are a man, ask you that? ¿Cómo te sentirías si una hermana de la iglesia viene y te dice: Lolín, ¿tú estás lidiando con este problema? ¿O cómo está esta área de tu vida? O Jessica, o Alejandro, ¿cómo nos sentiríamos? Nos sentiríamos un poco como que incómodos. ¿A este qué le pasa? Eso es algo privado. Y por vergüenza podemos decir no. Pero para salir de ahí, tú necesitas que te mantengan accountable. Tú necesitas ser honesto en este sistema de contabilidad y decir: hermano, ¿sabes qué? Tengo problemas, me gusta ver pornografía, tengo problemas en mi matrimonio y he buscado refugio en la pornografía y necesito ayuda. Hermanos, en una ocasión, para que usted vea cómo este sistema de contabilidad funciona, en una ocasión yo tuve la oportunidad de trabajar con un hombre cristiano que tenía problemas de pornografía. Le gustaba ver pornografía en sus teléfonos. Y parte de esta contabilidad que teníamos con él es que yo ya era un hombre hermano, mucho más mayor que yo. Y una parte de esa contabilidad que se dame tu teléfono, desbloquearme tu teléfono, y yo empezaba a revisar todas las aplicaciones que tenía y todo su historial de donde había ido en su teléfono.
Eso es parte de qué? De la contabilidad, de esa rendición de cuenta que es saludable para salir de ese problema. Que vaya de way, hermano, déjeme decirle algo. Vivimos en una cultura que te enseña, dice, no, tu teléfono es privado, esto es tuyo. Tu esposo, tu esposa no tiene que tener acceso al teléfono, hermano. Cuando hay una buena relación matrimonial, tú no deberías tener problema que tu esposo tenga acceso a tu teléfono. Si tú no tienes nada que esconder, si no hay nada inmoral, ¿cuál es el problema en que tu esposo tenga la contraseña de tu teléfono? O que tú, cuando tú dices, yo no quiero que tú tengas la contraseña de mi teléfono, ¿es por qué? Porque algo tú estás escondiendo. Y eso impide ese sistema de contabilidad que es necesario, hermano. Y por último, hermanos, este texto, hermanos, apúntenlo si lo tienen rápidamente. Hebreos capítulo 3, versos 2 al 13, y Gálatas 2, de 11 al 14. Esos son los dos textos. Y por último, hermanos, voy a repetir este texto y ya con esto termino. Hebreos 3, 2 al 13 y Gálatas capítulo 2, versos 11 al 14. Léase este texto en su casa, estúdielo. Y por último, hermano, para poder salir de la adicción a la pornografía necesitamos un discipulado intencional en el contexto de ¿qué? De la iglesia local. Esa persona debe estar involucrada en la iglesia con sus hermanos en Cristo o sus amigos cristianos para que puedan discipularlo intencionalmente, agresivamente en el contexto de la iglesia local. Porque toda la ayuda que Dios provee, hermano, Dios la provee a través de su Espíritu Santo por medio de su palabra y por medio del ministerio de la iglesia local. Porque solo no podemos. Pero la ayuda que Dios ha provisto, la ha provisto a través de su palabra, a través de la iglesia y por medio de su Espíritu Santo. Hermanos, estos son principios generales que nos van a ayudar a nosotros, a ayudar a personas que están lidiando con pornografía. El miércoles que viene vamos a comenzar la serie nueva. Quiere el Señor, hermano, usarnos y darnos sabiduría para poner en práctica todo lo que hemos aprendido en esta serie Ayuda. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar en oración. Padre, en esta noche alabamos tu nombre y te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel y tú has sido bueno para con nuestra iglesia, Señor, en este tiempo en el que hemos estado en esta serie de estudio bíblico. Yo quiero rogarte, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tú, oh Padre Santo, nos dé sabiduría para aplicar todo lo que hemos aprendido en el momento necesario. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú nos des humildad para someternos a tu palabra y que a la luz de lo que hemos aprendido evaluemos nuestros propios corazones. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amado Padre, sé con la iglesia, sé con cada hermano que está aquí presente esta noche y sé con aquellos que no pudieron venir. Bendícenos y acércanos a ti. En el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, vayan en paz. De esta manera estamos despedidos. Familiares.